¿Cuál es el peor caso de derecho adquirido que has presenciado? Mi hermano mayor Marcos pensaba que merecía toda la herencia de nuestro padre solo porque nació primero. Cuando papá murió el invierno pasado, ni siquiera tuve la oportunidad de hacer el duelo adecuadamente. Marcos ya estaba al teléfono con abogados antes de que saliéramos de la funeraria. Crecimos en la misma casa, pero vivimos vidas completamente diferentes después de la preparatoria. Me quedé local, conseguí trabajo en la ferretería, y cuando papá tuvo su derrame hace 3 años, me mudé de vuelta para cuidarlo. Marcos estaba demasiado ocupado viviendo su mejor vida en Ciudad de México, trabajando en algún trabajo de ventas y posteando fotos de Instagram de su apartamento elegante. Se aparecía tal vez una vez al año en Navidad, siempre usando ropa cara y hablando de su éxito. Papá se iluminaba cuando lo visitaba, pero Marcos se iba en 2 días, alegando que tenía reuniones importantes. Por 3 años, manejé todo solo. Citas médicas 2 veces por semana, sesiones de fisioterapia, ayudando a papá a ducharse y vestirse cuando su lado izquierdo dejó de funcionar bien, cocinando sus comidas porque solo podía comer comidas suaves, limpiando cuando tenía accidentes, lo que pasaba más seguido de lo que me gusta recordar. Dormía en el sofá para poder escucharlo si necesitaba ayuda en la noche. Marcos nunca se ofreció a ayudar, ni una vez. Cuando llamaba para actualizarlo sobre la condición de papá, siempre me cortaba porque estaba ocupado o tenía planes. A veces ni siquiera contestaba por días. El testamento de papá era cristalino. Todo iba para mí. La casa, su auto, su cuenta de ahorros. No era mucho dinero, tal vez 40,000 pesos en total, pero era suficiente para ayudarme a recuperarme después de 3 años de apenas trabajar. El abogado dijo que papá lo había actualizado hace 2 años, declarando específicamente que yo recibiría todo, porque había sacrificado tanto para cuidarlo. Pero Marcos tenía ideas diferentes. Soy el primogénito, me dijo tomando café en el restaurante, como si eso automáticamente lo hiciera realeza. Papá obviamente no estaba pensando claramente cuando firmó eso. El derrame probablemente afectó su juicio. Pensé que solo estaba molesto y necesitaba tiempo para procesar, pero 2 semanas después me sirvieron papeles legales. Marcos estaba impugnando el testamento, alegando que papá había estado mentalmente incompetente y que yo lo había manipulado para cambiarlo. Su abogado argumentaba que como el hijo mayor, Marcos tenía derecho legal a al menos la mitad de la herencia. Las acusaciones empeoraron. Marcos empezó a llamar a nuestros parientes, diciéndoles que había aislado a papá de la familia y le había lavado el cerebro. Le dijo a nuestra prima Ana que había robado las tarjetas de crédito de papá y lo había forzado a firmar papeles que no entendía. Incluso alegó que me había negado a dejarlo visitar, lo cual era completa basura. Le había rogado que viniera a ayudar docenas de veces. En el supermercado, la señora López de la iglesia me apartó y preguntó si era cierto que tenía a papá encerrado en su cuarto. Nuestro viejo vecino Tomás dejó de hablarme completamente. Eran personas que me conocían desde los 8 años, de repente tratándome como si fuera algún tipo de criminal. La peor parte fue cuando Marcos se apareció en la casa mientras empacaba la ropa de papá para donación. Entró como si fuera dueño del lugar y exigió que le diera las llaves inmediatamente. Esta es mi casa ahora, dijo, parado en la sala donde había pasado incontables noches ayudando a papá con su medicación. Puedes visitar, pero me voy a mudar de regreso para resolver la herencia apropiadamente. Cuando le dije que la casa era legalmente mía, hasta que la corte decidiera lo contrario, se volvió loco. Empezó a gritar sobre cómo era un perdedor que nunca había logrado nada y cómo papá siempre lo había amado más. Dijo que era solo el hijo de repuesto que tuvo suerte. Ahí fue cuando ya no pude más. Saqué mi teléfono y le mostré algo que hizo que su cara se pusiera blanca. Un video que papá había grabado 6 meses antes de morir cuando estaba teniendo un buen día. En él, papá declaraba claramente que me estaba dejando todo porque había renunciado a mi vida para cuidarlo, mientras Marcos ni siquiera se molestaba en llamar en su cumpleaños. Había docenas de ellos. Memos de voz agradeciéndome por mi paciencia. Mensajes de texto a sus viejos amigos explicando por qué estaba cambiando su testamento. Notas del doctor confirmando que estaba completamente mentalmente competente hasta su muerte. El abogado de Marcos lo dejó la siguiente semana después de ver la evidencia.